Bien, la clase para hoy, seguimos en la serie Las cartas del Rav Shaul y estamos en la carta de los Colosenses. Hoy empezamos con el capítulo 1, versos 1 al 14. La semana pasada vimos nada más la introducción a la carta y cierto, les encargué preguntas, no me acordaba. Ya ven que luego se me olvidan las cosas, ¿no? Pero ya me recordaron que les encargué preguntas. O sea, que ustedes elaboraran preguntas sobre el tema de Colosenses capítulo 1, versos 1 al 14. Bueno, entonces ahorita vamos a revisar esas preguntas, pero como no me acordaba, hice la clase y ahí se las paso. Ahí va. Toman una y pasan las demás. Ahí va la clase, la hoja. Recaímos a hacer la clase como la veníamos haciendo. Sí, porque en el boletín estaba muy escueta, ¿verdad? Como que no me satisfacía. Entonces, pues ahí va la hoja. Entonces yo hice 12 preguntas, a reserva de las que ustedes hayan elaborado, que ahorita las vamos a revisar. También, la hermana Asunción ya me dijo que ella sí las hizo. ¿Quién más las hizo? De Colosenses. Las preguntas de Colosenses. O sea, ahí era hacer preguntas. Ustedes iban a escribir preguntas sobre los versos 1, Colosenses 1, 1 al 14. No les dije cuántas, ¿verdad? Yo unas 3 preguntitas. Sí, yo me acuerdo que dije 3 o 5 o algo. 3 o 5, dijo el que nos íbamos a... La hermana Asunción fue la que me dijo, no, las que quisiéramos. Dije, me sonó así como que... Yo creo que ella hizo muchas por eso. Sí, salen bastantes. ¿Cuántas hizo, hijo? ¿10? Hizo 10. No sabía, había salido aquí, Pero de ahí 5 son para Israel. pero muy sencillo. Le hizo la tarea también. Pues sí, ella es compartida con su hijo. Pero nomás era hasta el 14. Sí, Sí, nomás era hasta el 14. sí, nada más hasta el verso 14. Sí, aquí es una de 14 nomás. Acuérdense que pusimos el bosquejo ahí en la pantalla y dijimos, el primer tema va a ser nada más capítulo 1, verso 1 al 14. Ya después de ahí vamos a ver otro tema en el mismo capítulo 1. Entonces dijimos, son 4 capítulos de Colosenses, pero van a ser pues prácticamente 6 clases, porque el capítulo 1 son 2 clases. El primer tema que vamos a ver es la verdad acerca de la oración. La verdad acerca de la oración. Pues no quiere decir que ahí en estos versos venga toda la verdad de la oración, no. Pero estamos aprovechando que el Rav Shaul toca el tema de la oración. Ahí pusimos 2 versos, el verso 3 y el verso 9, que hablan de la oración, ¿verdad? Ahí dice, Colosenses 1:3, lo leemos todos. Siempre orando por vosotros, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pues ahí está, ¿no? Y el siguiente, Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de suplicar que seáis llenos. Hasta ahí. Ok, es que lo estamos leyendo de la hojita que les di. Bueno, el Rav Shaul ahí, ven, está tocando el tema de la oración en estos 2 versos. Y bueno, él toca el tema desde una perspectiva bien sencillita, bastante básica, podríamos decir. Pero no por eso
menos interesante. Él, a través de estos dos versos, a través de cómo él aborda el tema de la oración acá, nos permite darnos cuenta, nos permite ver que el tema de la oración puede ser entendido de una manera bastante sencilla, o sea, sin tantas complicaciones, de una manera práctica, de una manera auténtica y pues importante y sencilla. Entonces, aprovechando esto, elaboramos aquí un cuestionario de 12 preguntas sobre el tema de la oración, ¿verdad? Porque, como bien nos decía Karen por ahí en una de las clases de ella, estábamos acostumbrados antes de perspectiva hebrea a la doctrina, a lo que llamábamos sana doctrina. Y dentro de esa sana doctrina, pues se nos enseñaba acerca de la oración. Teníamos programas de discipulado, en donde un nuevo creyente pues siempre recibía sus lecciones y yo creo que era una de las primeras, ¿no? La oración. Ay, tienes que aprender a orar. Entonces es necesario que pues a estas alturas repasemos la verdad de la oración desde una perspectiva bíblica y no doctrinal. O sea, no como una doctrina de hombres, porque finalmente pues casi todas las doctrinas las aprendimos pues como doctrinas de hombres, elaboradas por hombres que ignoraban la mayor parte del libro. Es decir, las doctrinas conocidas en el mundo cristiano son elaboradas en base a algunos textos de la Biblia y nada más. Y hacen caso omiso de lo que diga el Tanaj sobre ese tema. ¿Por qué? Porque venimos lamentablemente de grupos cristianos evangélicos con una teología neotestamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las creencias que se tienen en el cristianismo, o más de un 90-95% de sus creencias y doctrinas, se basan solamente en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo, pues no importa. Entonces es obvio que estando en raíces hebreas y dándole el valor que se merece a toda la Escritura, pues es necesario que repasemos esas doctrinas mal aprendidas. Entonces yo sé que en esta clase no es como que vamos a hablarlo todo acerca de la oración, pero con estas 12 preguntas sí podemos elaborar, creo yo, el tema de la oración, considerarlo desde una perspectiva más bíblica, tomando en cuenta pues todo lo que las Escrituras nos enseñan acerca de este tema. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es para usted la oración? Esta es la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué es para usted la oración? Vamos a ver, Sergio, adelante. ¿Qué es la oración para ti, Sergio? Para mí es la comunicación con Dios. Muy bien, comunicación con Dios. ¿Alguien más? Comunicación directa. Comunicación directa. Para mí también, que es como una plática con el Eterno, ¿verdad? Comunión. Platicar con Dios. Muy bien. Una Relación. Bueno. Relación con Dios. Relación permanente con Dios. Muy bien. Medio de comunión con Dios. Una vez oí un hermano que dijo, la oración es el teléfono de Dios. Pues sí, o sea, lo está diciendo con otras palabras, pero finalmente, pues sí. Levantas y Dios contesta. Ring. Entonces la oración es el teléfono de Dios. Directo, como decía la hermana acá, ¿no?
No, nunca vas a escuchar ahí una vocecita ahí que te diga el número que usted marcó está ocupado o algo así, o sea, no. Siempre va a haber respuesta. O quién sabe. Puede ser que a veces no. Decía Sergio, directa. Quizás la palabra directa, quizás no. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más sobre qué es la oración? Platicar. Yo digo que es, Platicar con Dios. yo muy personalmente pienso que es una forma formal de hablar con Dios, porque tengo en la mente de que si Dios escucha y ve nuestros pensamientos, entonces como que incluso si así como una plática formal que uno se presente y ya se ponen las cosas sobre la mesa, o una Ok. plática informal que pues con un amigo vas y dices, oye tal, y así como si nunca hubiera pasado nada. Bueno, vamos a guardar eso que está diciendo Iván. Se me hace muy interesante la forma como lo está planteando, esto de formal e informal. Esto está interesante, ¿no? Porque a ¿Puede veces ser? en tu día como nada más tienes un pensamiento o no sé, una frase así, bueno, a mí me pasa así a veces, manejando algo tienes una frase y no es como, no sé si sea propiamente una oración, pero sí te estás comunicando. Sí, o sea, vaya, en la comunicación que tenemos entre nosotros, perdón, también estarán de acuerdo que existe este concepto, ¿no? De pláticas formales e informales entre todas las personas. Siempre, eso es una realidad. O sea, vamos a tener muchas pláticas informales, pero tú sabes cuando algo es como más formal. Entonces, bueno, de hecho, conmigo como siervo, como pastor, pues ocurre, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando yo hablo con alguno de ustedes y les digo, oye, quiero platicar contigo, luego se ponen como, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Qué pecados he cometido? ¿Qué hice? ¿No? Y no, o sea, pero entiendo la diferencia. Están acostumbrados a platicar conmigo informalmente, así como, pero cuando les digo quiero hablar contigo, sienten que es algo más formal o algo más serio, que algo está pasando. Entonces, pues sí, como decía Iván, con el Eterno también puede funcionar esto de las pláticas informales y las pláticas más formales. Me vino a la mente ahorita que dijo Iván eso, ¿verdad? Que estás explicando. Porque, por ejemplo, a mí varias personas me comparten que ellas oran, su tiempo de oración es cuando van a caminar, así. Entonces, me dicen que porque yo a veces les comparto, pero ¿por qué? Pues puede ser igual, digo, es que yo ese tiempo yo no lo puedo cambiar ni compartir con nadie, o sea, no, soy muy celosa de ese tiempo con el Padre, o sea, yo no puedo, o sea, yo me quiero refugiar en Él, quiero estar así en la mente, en todo, así como conectada. Entonces, y es bueno, a lo mejor si vas a caminar y tienes también ese tiempo de ir apreciando la naturaleza y agradeciendo, o sea, para mí es algo bueno también, ¿verdad? Pero, o sea, sí entiendo así como que ese tiempo para el Eterno, o sea, no lo quiero compartir. Sería informal. Para mí siento que es informal, o sea, Ok. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a la pregunta número 2. Otra pregunta obligada siempre en este tema ¿es lo mismo orar y rezar? No. Dice que para mí se hizo una luz ahorita que dijo Iván, formal e informal. Sí, yo también por eso Dije, bueno, pero vamos a ver. No es lo mismo. Digo, todos están diciendo, no es lo mismo. ¿Orar y rezar? ¿Orar y rezar? Orar y rezar. Si no es lo mismo, ¿cuál sería la diferencia entre orar y rezar? Rezar es algo que repites ¿Ok? y orar es algo que sale del corazón. Pedir tu necesidad, poner tu necesidad en Cristo. Muy bien, este es un concepto que aprendimos, ¿verdad? Siempre
de hacer una diferencia entre orar y rezar, y siempre entendimos que un rezo pues es una repetición. Eso es algo que estás repitiendo. Y la oración es más como algo espontáneo, es como más auténtica. Aunque a fuerza de ser honestos, las oraciones en muchos casos también se vuelven repetitivas. Es decir, oramos con las mismas palabras muchas veces. Entonces, como que de repente ya no se puede diferenciar una oración de un rezo porque pues finalmente se vuelve repetitiva también. Entonces, también entendíamos en su momento como una doctrina mal aprendida, entendíamos que el rezo, que los rezos no eran buenos, o sea, yo no rezo, hasta nos enojaba, ¿verdad? Que alguien se refiriera a la oración como rezo. O sea, no, yo oro, yo no rezo, ¿sí? Yo así decía, ¿verdad? Y veíamos el rezo o los rezos como algo malo, como algo no bueno. Pero saben que yo lo entendí, aún sin estudiar raíces hebreas, entendí esto que no, o sea, que yo estaba mal en mi percepción. Y lo entendí porque, por ejemplo, a mí desde niño, desde muy pequeño, aprendí el Avinu, aprendí el Padre Nuestro. Una de mis hermanas mayores me enseñó esta oración antes de dormir. Me hacía que me hincara ahí en la cama y me hacía repetir. Y me aprendí la oración. Entonces me gustaba mucho. Y yo, pues todas las noches, antes de dormir, hacía este rezo, porque pues era un rezo, porque era una repetición. Entonces yo rezaba el Padre Nuestro. Y cuando aprendí eso de que no, que los rezos, que son repeticiones, que no es bueno, y recordaba estas experiencias de niño, y entonces dije, pero ¿por qué va a ser algo malo? Yo hacía mi oración con toda sinceridad, con todo mi corazón, ¿verdad? Y la repetía y la repetía y la repetía. Y entendí entonces que realmente el Mashiach dijo que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Y eso hace la diferencia. O sea, Mashiach no dijo que no usáramos rezos, no prohibió los rezos, no prohibió repetir, pero prohibió que fuera vano. Entonces, la palabra vano, vaya, una oración puede ser vana, igual que un rezo puede ser vano. O sea, aquí lo importante es que tanto el rezo como la oración sean auténticos, que salgan del alma. Y visto así, aunque sigue habiendo una diferencia entre orar y rezar, ciertamente no es lo mismo, pero por lo menos ya podemos entender que orar es correcto y rezar es correcto. O sea, ambas cosas son correctas. Ahora, entendiendo que la oración es un diálogo, es una plática con el Eterno, como ya se dijo, vamos a la pregunta 3. Ya que en Bereshit, yendo al principio, ¿no? Al principio del libro, en Bereshit se nos habla de unos diálogos que ocurren entre el Eterno y Adán, entre el Eterno y Eva, entre el Eterno y la serpiente, entre el Eterno y Caín. Entonces la pregunta aquí es, estas pláticas entre el Eterno y estos distintos personajes, ¿cuentan como oraciones? ¿Son oraciones? O sea, si la oración es un diálogo con el Eterno,
si orar es platicar con Dios, y estos personajes están platicando con Dios, al menos es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, ¿cuentan como oraciones? ¿Sí o no? Yo digo que no, porque él está hablando con ellos, o sea, no, ellos están, o sea, como para una orden o algo que les está diciendo. Es muy depende. Porque yo me estoy basando más en el pensamiento de que la primera generación, por así decirlo, o sea, lo que es Adán y Eva y el otro cachito de hijos que tuvieron, tenían una comunicación directa como si fuera, Ya los... o sea, diferentes tú y tú. Es lo que ahorita que estaba pensando que como que es raro en ese sentido, porque están hablando como si estuvieran enfrente, como si fuera a una persona más, pero como si fueran amigos de toda la vida. Entonces sí puede ser una oración, más en el caso de Caín, cuando se le dice de que me podrían matar, entonces estoy vagando, entonces ya Dios le pone lo que es ese sello para que nadie lo pudiese matar. Pero incluso ellos que tenían una comunicación abierta con el Padre, también tenían momentos de oración, ¿no? O sea, depende del propósito. Bueno, es que siempre nos enseñaron que las oraciones tienen distintos propósitos. Que hay oración de alabanza, oración de gratitud, súplica, perdón, entonces como que, no sé. Bueno, guarden esas respuestas porque ahí viene la pregunta esa también, ¿verdad? Sí, Sergio. Pues me recuerda también al evento donde que Moshe les dice que, bueno, el pueblo se queja, ¿verdad? Porque no tienen agua. Entonces, Moshe les dice que tienen que pedir, ¿verdad? Tienen que pedir agua. Entonces, un rabino explicaba que ellos se pusieron en ese modo porque ellos no oraban, o sea, porque se sientan, o sea, era tanto el acercamiento, ¿verdad? En ese entonces, que el Eterno los acompañaba en todo momento, que ellos no sentían la necesidad de orar. Como lo que comentaba Iván, decía, pues si él puede leer mis pensamientos, si él está dentro de mí, si él está conectado con todos, aquí le tengo que pedir. Se supone que Dios ya sabe que yo quiero orar. Entonces por eso hubo esa molestia contra Moshe. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué no hay agua en este lugar? Si él sabe que necesitamos. Y él sabe que, o sea, él se supone que él ya sabe lo que yo quiero antes de que yo lo quiera. ¿Por qué no hay agua? Entonces Moshe explicaba que tenían que orar, tenían que pedir. Sí, es cierto, y bueno, y si eso, vaya, era una conducta en ese momento, y lo sigue siendo hoy día, ¿verdad? En muchas personas. Sí, hermana. Estaba pensando que una plática como la de Medici, pues es algo, podría ser en contexto, depende de la situación o algo temporal, espontáneo, pero cuando vamos a hablar con él como un rezo, una oración, tiene que haber una introspección. Entonces yo creo que eso podría ser una diferencia, pero tenemos que nos preparamos, vaya, tenemos que ir como que dentro de nosotros y surge de dentro eso que dice. Bueno, una plática con todo. Muy bien, entonces la respuesta sería no, ¿verdad? O sea, esos diálogos no pueden ser considerados como oraciones, como plegarias, y nos damos cuenta de que entonces la definición tan común que tenemos de la oración no es del todo correcta. Creo que todos seguimos usando la definición anterior. Seguimos usando la definición de que orar es platicar con Dios, pero cuando vemos esto vemos, pues entonces no es. Porque si aplicamos esa definición, esos diálogos serían oraciones y no lo son. No son, ¿verdad? Porque hay una diferencia muy clara, y creo que alguien lo mencionó. O sea, ahí quien toma la iniciativa de estos diálogos es el Eterno. No fueron ellos. Y en una oración, nosotros tomamos la iniciativa para hablar con el Padre. O sea, somos nosotros los que tocamos la puerta, ¿verdad? Somos nosotros los que hacemos la solicitud delante de Él. Y en este caso, el Padre está hablando
y no precisamente para cosas buenas, ¿no? Entonces, eso no puede ser tomado como una oración, porque el diálogo es iniciado por el Eterno, y pues no es como que el Eterno ore. Él no ora. Yeshua sí. Entonces, ahí la diferencia importante. ¿Sí? Hay que remarcar eso. ¿Sí, Sergio? Así como usted dijo, la solicitud la hacemos nosotros. En ese entonces, Yeshua hizo una solicitud. Ajá. Y dijo, no sean involucrados. Exactamente. ¿Sí? Entonces, más bien como una herramienta que el Eterno nos le provee al ser humano, a través de la cual como que le va a enseñar a, pues, a ser agradecido, a ser humilde, como todas las cosas que el Eterno nos da, o como el Shabbat que dice que no fue creado, ¿cómo es? Sí, sí. Sino es como para un bien de nosotros. Entonces la oración es para nuestro beneficio. Sí, o sea, hay que redefinir la oración, ¿no? O sea, plantearnos una definición que igual sea sencilla, pero que ya no esté enfocada en que es una plática, quizás un medio de comunicación, porque ahí ya es distinto. Si decimos la oración es una herramienta que el Eterno nos ha provisto como un medio de comunicación con Él, punto. Y ahí sí encaja y ya no la encerramos como que en una plática con Dios. Es un medio de comunicación, pero hay otros medios, no es el único. ¿Sí? Es un medio de comunicación. Bien, entonces, bueno, ya quedó la número 3 y ya vimos que no son oraciones. Número 4, con este nuevo planteamiento que estamos haciendo, que estamos tratando de entender cómo se define la oración de manera correcta bíblicamente, ¿en dónde podemos encontrar el origen de la oración? Es decir, el primer caso registrado en las Escrituras de una persona orando. Y ahí entre paréntesis, ¿o sería rezando? ¿Cuál de los dos? Acá nos están comentando, la hermana Luzma dice, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Debemos orar a Dios y a nadie más. Hablar con el Eterno, dice la hermana Norma Tilano, acercamiento a nuestro Señor, hermana Ketita, siempre contesta el Eterno. ¿Qué más pusieron por aquí? Orar es la comunicación natural para comunicarse con Dios, y rezar es comunicación con Dios por medio de repetición de frases. Orar es la expresión de sentimientos y pensamientos hacia Dios, y rezar es manifestar agradecimiento o peticiones a Dios mediante oraciones escritas por otras personas. Esto nos lo comparte nuestra hermana Luzma. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuál creen ustedes que sea el primer rezo o la primera oración registrada en las Sagradas Escrituras? Ya vimos que no es el diálogo con Adán, ni el diálogo con Caín, menos con la serpiente. Entonces, ¿cuál será el primer caso de alguien que eleve una plegaria, que esté registrado? Abraham. Porque puede ser que haya algunos que se infieran, pero no están debidamente registrados. Abraham, dice Iván, puede ser. Pero hay registro. Vayan a la Torah, vayan. ¿Quiere decir que diga ahí oraba o que venga la oración? Que se entienda que está orando. O sea, con todo lo El que siervo hemos... de Abraham ya está muy lejos. Pues a reserva de checarlo bien, pero ahí
¿La del siervo de Abraham es antes o después de la de Abraham? Cuando Abraham intercede por Sodoma. Ah, Después. pues primero hablamos. A ver. Primero la intercesión por Sodoma. Decían Noé, pero Noé está registrado en la Torá así que Noé eleva una plegaria. Dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y no dudo que Noé haya elevado plegarias, pero no están registradas. Aquí me sale. Se dice que Abel hacía sacrificios al Eterno y seguramente acompañados de plegaria, pero no están registradas. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la primera plegaria registrada? ¿Sí? ¿Cuál viene? Aquí me sale la de Enoch. Enoc. ¿Pero cuál? Hijo de Jared. No, fue el que fue llevado. Pero no está registrada en la Torá. Es que en Génesis 4:26 dice, y a Seth le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Eso. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Entonces, ¿qué era eso? Puedes invocar Invocar. el nombre de Yahweh. Puede ser tomada como una plegaria, pero la plegaria no aparece. Ese es el punto. O sea, dice que empezaron los hombres a invocar el nombre. Ah, ya sé que se refiere. Pues no aparece así como cuando dicho el padre nuestro. Sí, la plegaria en sí. Por ejemplo, en la de Abraham, que Abraham dice al Eterno, ¿acaso destruirás al justo con el injusto? Eso es parte de la plegaria. Está intercediendo. Y ahí aparece la plegaria. El que mencionaban del siervo de Abraham, también. Él hace una plegaria al Eterno para que haga propicio su viaje, ¿verdad? Bendiga su viaje, y pues ahí aparece la plegaria. Pues tenemos ahí estas dos plegarias que son, creo, pues nada más habría que ver, porque yo no estoy seguro. Sí, no, la intersección ¿Cuál está fue primero? en el 18 y la del siervo de Abraham está en el... Ay, ¿dónde está? En el 24, me parece. Sí. Bueno, y hay alguien más que no estamos considerando por el tema de que estamos acostumbrados a los libros que pensamos así que están cronológicamente. Pero recuerden ustedes que el caso de Job, se dice que Job fue un personaje que vivió en la época muy antigua, anterior a Moisés, probablemente en los tiempos de Abraham. Y Job registra ahí que Job elevaba plegarias por sus hijos, pedía por sus hijos. Quizá mis hijos se han portado mal, y entonces Job elevaba plegarias. Entonces tendríamos que decir que las primeras plegarias registradas son tanto de Job como de Abraham, Y son en favor de otras personas. y que son en favor de otras personas. O sea, son intercesiones, prácticamente, ¿no? Y esas serían como que los primeros casos de plegarias que están debidamente registradas. Porque como ya vimos, sí aparecen ahí como que se infiere que los hombres oraban, que invocaban el nombre del Eterno, sí, pero no están las plegarias. Entonces ahí podemos anotar esto, ¿no? Que los primeros casos, Job, Abraham, o Abraham, Job, y el siervo de Abraham. Bueno, ahora sí, ¿cuántas clases de rezos con base bíblica conoce usted? Entonces aquí voy a usar la palabra rezo, plegaria, oración como de manera indistinta, ¿verdad? Porque aunque ya dijimos que hay cierta diferencia,
pero considero también que no hay problema, ¿verdad?, si lo usamos así. Entonces, ¿cuántas clases? Ya ahorita Karen nos estaba hablando de ¿qué? Gratitud, Invocación. invocación, ¿qué más? Intercesión. Intercesión, alabanza, gratitud, perdón. ¿Cómo le llamábamos a esta de perdón? Confesión, oración de confesión. Son un montón, ¿verdad? Bueno, con base bíblica. A ver, una base bíblica para la oración de confesión. David, Salmo 51. Mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Contra ti solo he pecado, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, una base bíblica para la plegaria o la oración de confesión. Totalmente sustentada, válida completamente. Intercesión, pues acabamos de ver que las primeras plegarias registradas fueron intercesión, buscando el favor del Eterno para otras personas. ¿Sí? Gratitud. David también. También David. ¿Cuál será la primera plegaria o la primera oración de gratitud registrada? Fue una de las matriarcas. No. Lea. Lea es la primera que eleva una oración de este tipo, pues el Eterno le favoreció, ¿verdad?, con uno de sus hijos, y ella eleva una plegaria de este tipo. Gratitud y alabanza, porque aunque hacemos diferencia entre gratitud y alabanza, lo cierto es que estas dos pues siempre están de la mano. Porque cuando tú agradeces, tu corazón alaba. Un corazón agradecido, ¿qué hace? Alaba al Eterno. Entonces va de la mano. Entonces la plegaria de la matriarca Lea es la primera registrada en ese sentido, que puede ser tomada como gratitud y como alabanza. ¿De qué más dijimos? ¿Cuál, perdón? Génesis 30, 17 al 19. La de Lea. Ah, muy bien. Si lo quieren anotar, hermanos, ahí está la cita. 17 al 19. Muy bien, vamos a leerlo, ya que estamos ahí, si alguien lo tiene. Bereshit 30, 17 al 19. ¿Qué dijo la matriarca? Seret, léenos, por favor. Bereshit 30. 17 al 19. Y escuchó Elohim a Lea, y ella concibió y le dio a luz a Jacob un hijo. 13. Y dijo Lea, me ha dado Elohim mi paga, porque yo di mi sierva a mi hombre, y ella llamó su nombre Isaacar. Y concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo, el 6, a Jacob. Muy bien, entonces ahí está la experiencia de Lea, que había elevado plegaria al Eterno y que obtuvo respuesta de parte del Eterno. Muy bien, ¿cuál otro? De invocación. Pues con Enoch tenemos las primeras, se nos dice, pero nunca es como que... Se dice, ¿verdad? Pues ante circunstancias muy difíciles, no sé cómo se le llama. Por Adversidad. ejemplo, la reina Esther o las que oraban por mi hijo, como Ana. Pero ¿qué es la invocación? Porque luego siempre usábamos mucho ese término, ¿no? Hasta decíamos, vamos a pedirle al hermano fulano que nos guíe en una oración de invocación. ¿Y qué decíamos en una oración de invocación? Como pedirle al Espíritu que Ajá. esté ahí con nosotros, suplicando. Guíanos, ¿no? Manifiéstate. Nos ilumine. ¿verdad? Podría ser la oración de Salomón, ¿no? De invocación, porque... Exactamente. En la inauguración del templo, Salomón hace ahí
un sacrificio, 22,000 bueyes nada más sacrificó, ¿verdad? Una pequeña ofrenda al Eterno. Y entonces es una oración preciosa, ¿verdad? Esa es una oración de invocación, la que hace Salomón, invocando a la presencia del Eterno para que se manifieste en ese lugar. ¿Y respondió el Eterno? Sí, ¿de qué manera? Dice que bajó la Shekinah, bajó y entró en el santuario, que pues estaba lleno de gente porque todos estaban ahí para la inauguración del templo, pero bajó la Shekinah y echó para afuera a todo mundo. O sea, la gloria del Eterno, una nube espesa, y todos como que fueron empujados hacia afuera, y la presencia del Eterno llenó todo el lugar, ocupó todo. Ahorita que estaba buscando el significado de invocar, porque creo que todos estábamos medio... O sea, utilizamos la palabra, pero a veces no sabemos qué significa. Y ahorita que lo estoy investigando aquí en el diccionario, tiene dos significados, que sería el primero, llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual, y el segundo es acogerse a una ley, costumbre o razón. Ok. Entonces, para efectos prácticos, nosotros como que acogerse a una ley es como que a la Torah, o sea, invocar el nombre de Dios, pero es como que... Pero apegándote a la Torah. Ajá. Sí, o sea, aplica de las dos maneras. Nos estábamos olvidando de la sierva de Sara. La de... ¿Cómo se llama? Agar. Agar también. Porque cuando es expulsada, ¿se acuerda que está ahí con su hijo y que pues ya dice, no, pues ya nos vamos a morir aquí? ¿Mande? Una súplica. Sí, una oración, hay una plegaria de súplica que hace Agar. También está en Bereshit. Entonces, tenemos bases bíblicas, ¿verdad? Para los diferentes clases de rezos u oraciones que conocemos. Súplica, intercesión, alabanza, bueno, pues nada más abre Salmos y escoge el que quieras, ¿no? Alabanza también, pues cuando cruzan el mar de cañas y estallan la alabanza, Moisés y quién como tú, Hashem, y Miriam y todo el pueblo alabando al Eterno. De hecho, hay un salmo en donde es meramente para cuando uno sale de viaje, ¿no? Sí, hay muchas lecturas que se aconsejan, ¿no? Depende de la circunstancia. Pero sí, el Salmo 121 lo conocen como el Salmo del viajero, ¿no? Que te encomiendas al Eterno por lo que dice el salmista, que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, entre otras cosas. Muy bien, entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ya vimos varios ejemplos, varias bases escriturales para diferentes tipos de oraciones. Número 6, en el Avinu, plegaria enseñada por nuestro santo maestro Yeshua y conocida como la oración modelo. ¿Diría usted que se encuentran diferentes clases de plegarias? O sea, ahí en el Avinu. Sí. Sí. Ahí Sí. están De las alabanza, de alabanza, de- de gratitud. Por ejemplo, la primera frase es la invocación, ¿no? Padre, Decía Valeria, ahí está la invocación. gracias. Padre nuestro. Esa sencilla frase es una invocación. Y cuando sale del alma, tú invocas, simplemente dices su nombre. O sea, ya hay una respuesta, porque lo estás invocando. Es Padre nuestro, sí, que estás en los cielos, santificado. Viene ahí la alabanza, hay confesión, hay agradecimiento, hay petición,
Sí. Entonces hay diferentes tipos de plegaria ahí en el Avinu. Número 7, ¿a quién se deben dirigir siempre los rezos u oraciones? Al Padre Eterno, a Elohim. Al Padre, ¿verdad? Uno de los errores que comete mucha gente hoy día es orar al Hijo o orar al Espíritu Santo o a la Trinidad. A la cuenta de santos. O a los santos. Pues peor, ¿no? Ya los idólatras, pues sí. Y los idólatras, pues ya le oran al santo este y al santo el otro. Y no. Recuerden que la máxima autoridad en materia de Torah es Yeshua. Y respecto a eso, Yeshua dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Entonces tenemos que orar al Padre, y solamente al Padre, como nos mencionaba la hermana Luzma hace rato. Nuestra oración siempre tiene que ir dirigida al Eterno. ¿Por qué debemos orar en el nombre de Yeshua si los antiguos no lo hacían? ¿Qué diferencia hace? Porque a fuerza de ser honestos, pues aprendemos que debemos orar en el nombre de Yeshua. Pero, a ver, hay una historia anterior. Hay una historia anterior y no hay ningún registro de que Abraham o David o Moisés o nadie de los que hemos visto hoy haya orado en el nombre de Yeshua. Entonces, si nadie de los antiguos oraba en el nombre de Yeshua y obtenían respuestas a sus plegarias, ¿por qué nosotros debemos orar en el nombre de Yeshua? ¿Cuál es la diferencia? Sergio. Ahí en la mente del cristianismo te decía que no, que solo por Yeshua puede salvarse, y los de los dioses saben que no se salvó nadie. Pues sí, es un cuestionamiento lógico, ¿no? Pero aquí acerca de la oración, ¿cuál es la diferencia? Primero, ¿por qué debemos orar en el nombre de Yeshua? Iván. Yo creo que con la misma idea de que Yeshua es la puerta que tenemos que ir a atravesar y tocar. Porque, Ok. en cierto modo, no es como que, de hecho, lo que dijo Sergio, de que si los antiguos no lo hacían, no eran salvos. O sea, a lo mejor sí son salvos, pero es como que creo que es para nosotros, para estos tiempos que nos toca hacer eso. No por, a lo mejor si uno pongan el pecado que llevamos y tal, pero es como que, ¿cómo decirlo? Es como si fuéramos siervos y vinimos en nombre de nuestro Señor. O sea, Señor, sí. Así como en un salmo en donde menciona, mi Señor habló con mi Señor. Entonces sería como que la misma idea. Fíjense, antes de que viniera Yeshua, las plegarias que se elevaban al Eterno en el judaísmo y en el pueblo de Israel, las plegarias se elevaban siempre echando mano de los méritos de alguien. O sea, siempre tenías que interponer méritos. Y esto es muy interesante porque ahorita que hemos estado hablando del tema de la gracia y lo que hablábamos la semana pasada del tema de la gracia, que sigue teniendo ecos, me hablaron de otras partes, ¿verdad?, para preguntarme acerca de la gracia. O sea, despertó ahí, levantó polvo, ¿no?, el tema de la gracia. Y es que sí, pues estaba muy mal entendido el concepto. Pero fíjense, hablando de la oración, que la oración pues tiene mucho que ver con la gracia. Pero desde los antiguos ellos elevaban sus plegarias, echando mano de méritos. Y la costumbre en el pueblo de Israel era echar mano de los méritos de alguien más. Entonces lo tradicional, lo más usual,
era utilizar los méritos pues de los patriarcas, ¿verdad? O sea, orar, elevar plegaria y decir, por amor a tu siervo Abraham, ¿sí? Por el pacto que tú juraste a tu siervo Abraham. O sea, no estoy elevando mi plegaria por méritos propios, porque pues yo de dónde me agarro, ¿no? Pero los antiguos elevaban plegarias en el nombre de los patriarcas, en el nombre de Moshe, en el nombre de David Hamelech. O sea, ellos oraban por los méritos de quienes consideraban las personas más elevadas espiritualmente. Incluso echaban mano de los méritos de personas así. Hay un caso cuando van unos discípulos con Yeshua y van a interceden por un oficial romano, y se acuerdan que ellos echaron mano de los méritos de ese oficial y le dijeron, este hombre ha ayudado mucho a nuestro pueblo, es una buena persona, hasta nos construyó una sinagoga. ¿Qué están haciendo? Están echando mano de los méritos de aquel hombre. Y entonces el maestro dice, oh, perfecto, está muy bien. ¿Sí? Entonces, sí funciona, ¿verdad? Esto de los méritos. Ahora, quiere decir que esto es correcto. O sea, no es malo echar mano de los méritos de alguien más. Pero aquí el punto es que llega Yeshua y dice, hasta ahora, nada ustedes han pedido en mi nombre. Han pedido en el nombre de Abraham, de Moisés, de todos, ¿no? Pero en mi nombre, no. Y ahí les va. Pidan en mi nombre, para que vean, ¿no? Para que vean la diferencia, para que vean lo que va a cambiar. Entonces, el Mashiach está diciendo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, les será dado. Y ahí está la diferencia. Entonces, visto así, pues, ¿quién pensaría en orar en el nombre de nadie? Si Yeshua te resuelve todo, ¿para qué vas a orar en el nombre de nadie? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y viene el caso de Daniel. Daniel ora, pero por su pueblo ora. Ajá. Dice que han pecado y confiesa los pecados de ellos, pero es por lo que está escrito en el libro de Moisés, no por los méritos propios también. Sí. Lo llama aquí en Moisés. Y en Daniel, Ahí está, sí. capítulo 9. Ahí está, ¿verdad? Por escrito en el libro de Moisés, bien clarito. Por eso, nomás por eso. Entonces ahí entendemos por qué oramos en el nombre de Yeshua, porque como está escrito también, no hay otro nombre más grande que este, ¿no? No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Yeshua. Entonces, vaya, no está mal que yo ore en el nombre o por los méritos de los patriarcas. De hecho lo hacemos, ¿no? En los rezos, sí, decimos por el amor a tu siervo Abraham, por nuestros padres, etcétera. Pero a final de cuentas, siempre que cerramos una oración y un rezo, terminamos diciendo en el nombre de Yeshua, por los méritos de tu ungido, por aquel que murió en el madero, porque no hay otro más grande que él. Entonces, esa es la razón suficiente. Entonces, repito, no está mal que lo hagamos o que los mencionemos en una oración, pero siempre va a terminar así la plegaria, ¿sí? Y él lo dice claramente, él es el camino, la verdad y la vida. Y nada viene al Padre por medio de él, o sea, no hay otro camino. El que agarra otro camino, como dice Juan, es ratero o salcador, está por otra parte, o ladrón o otra cosa, pero tiene que ir por medio de Cristo, como en el Juan. Así es. Muy bien. Número 9. ¿Cuántas clases de plegaria son mencionadas por el Rab Shaul en el texto? Ahí en Colosenses 1 al 14. De las que ya hablamos.
intercesión. Intercesión. Pues lo primero que dice, es dar gracias. Y gracias, sí, o sea, nada más dos. Las más básicas, ¿no? Oración de gratitud, oración de intercesión. Por eso dijimos, el Rab Shaul aborda el tema desde una perspectiva muy básica, muy fundamental, pero muy interesante. Porque realmente de todos los diferentes tipos de oraciones que ya hablamos y que están sustentados bíblicamente, las principales, las que más usamos, son estas dos, la gratitud y la petición. Incluso en los servicios de oración siempre así es, ¿no? O sea, vamos a hacer una oración de gratitud, porque vaya, es de lo que más está lleno nuestro corazón, ¿no? De gratitud y cargas, peticiones. Entonces Rab Shaul hace mención de estas dos, y ahí tenemos los dos textos que pusimos: gratitud y petición, las más usadas, las que de alguna manera definen o resumen el tema de la oración. Ahora, número 10. ¿Qué diferencias hay, si es que existen, entre una oración privada y una oración pública? Ya que hablábamos hace rato también de esto de lo formal y lo informal, ¿creen que hay diferencias entre una oración pública y una oración privada? Porque estas oraciones también, ahorita no las mencionamos, pero son dentro de las clasificaciones de las plegarias, tenemos estas, ¿no? La oración privada y la oración pública. Y también hay bases escriturales para las dos. Tenemos en los Salmos plegarias así, ¿verdad? Muy privadas, como el Salmo 51, y plegarias públicas. Pues la formalidad es una de ellas. Formal, la pública es más formal. La pública es más formal. Tiene que ser como más general, que a veces el hermano puede orar y empiezan como que a dar gracias por cosas personales. Ok, entonces la plegaria pública es más general, no específica. La privada, pues sí, más específica. También debe ser más corta, la pública. Ya era privada, pues si quieres horas una hora, pero pues no se va a hacer una hora aquí. También, esa es otra de las cosas. Yo recuerdo que cuando en el seminario, cuando empecé a ir al seminario y teníamos el tiempo de los alimentos y siempre, pues vamos a orar por los alimentos. Y entonces pues había hermanos que de repente le pedían que orara por los alimentos y se echaban una plegaria de 10, 15 minutos, ¿no? Y la gente muriendo de hambre. Entonces, pues sí, la oración pública es más como... Y el director oraba y él decía: gracias te damos, Padre, por estos alimentos, en el nombre de tu Hijo, amén, y vamos a comer. Como diciéndonos, así se ora por la comida. Rápido. Bueno, en Raíces Hebreas descubrimos que la plegaria de los alimentos se hace hasta que terminas de comer, porque escrito está, ¿verdad? Y comerás y te saciarás y darás gracias al Eterno. Sí, después de que te saciaste, Padre, gracias porque me diste de comer, y no antes. Pero bueno, De hecho, también recae el tema de la fuerza o la potencia, porque una privada, porque como es única, entonces dependerá mucho del corazón de la persona. Pero cuando es así en comunidad, cuando o sea, son más de 3 personas, es una multitud, es como que también la fuerza que impulsa a que se escuche, porque sería muy diferente a que como nosotros como comunidad, todo lo que estamos aquí hacemos una plegaria, va a ser muy diferente la fuerza a, no sé, la comunidad de Puebla, que tiene más de 200 o 300, y es más por la fuerza que se empeña.
Ok. Hermana Poli dice que la oración pública es en forma general o formal y la privada es más íntima y con detalle. La oración privada es muy personal, dice hermana Ketita. Hermana Norma Atilano dice más directa y breve. Muy bien, pues así hay diferencias, ¿verdad? Muy marcadas entre una y la otra. Número 11, es válido utilizar la oración pública como un recurso para enseñar, exhortar, animar, etcétera, a los oyentes, sí o no y por qué. Dicen que sí, la hermana dice que no. Bueno, o sea, yo digo que no, porque si ese es el fin de tu oración, o sea, pues no, para eso está el mensaje de la Torah más adelante, ¿no? Si yo quiero exhortar a alguien, pues puedo ir directamente con él, no tengo, porque si lo hago en la oración es como que, pues hay que dar para que caiga el saco, ¿no? O sea, siento que no es. Muy bien, puede ser controversial, ¿verdad? Sí, hermano. Y es que, bueno, cuando éramos los cristianos, que los llamamos cristianos, realmente orábamos, queríamos que el Señor nos abriera las tormentas, ¿verdad? Que nos diera los recursos, la inteligencia para entender, ¿verdad? Eso lo hacíamos antes, ¿verdad? No, ahora lo hacemos diferente, ¿verdad? Damos gracias por todo, damos gracias por la comida, damos gracias por la vida, por la salud, por la casa y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada vez que oramos. Y agradecemos por lo mismo en general, pero sí es necesario en la oración no tanto exhortar a los hermanos, sino que el Señor les ayude a entender la palabra. Sí, pero bueno, para cerrar esto, tenemos que ir al testimonio, ¿verdad? Y el testimonio bíblico pues nos dice que sí, porque el Mashiach mismo lo hizo. Hay oraciones públicas registradas del Mashiach en donde él en su oración estaba pues enseñando, estaba en cierta manera exhortando, como cuando él dice al Padre, yo sé que siempre me oyes, pero pues para que estos entiendan, ¿verdad? Entonces tengo que expresarlo así o tengo que decirlo así. Y entonces pues sí, o sea, sí se vale. No debería de ser un recurso muy explotado, no debería ser un recurso muy usado, pero sí se vale, ¿verdad? Como ejemplo también, una vez les platiqué la anécdota de un amigo pastor que lo estaban amenazando por teléfono, que le estaban tratando de extorsionar. Él fue a la policía le dijo, mire, ya no les conteste, si son de veras la gente mala, pues van a ir a su casa. Si son extorsionadores, pues ya, nomás no les conteste ya. No les contestó y que le caen en su casa. Y llegó ahí una camioneta, se paró afuera de su casa, un domingo antes de que él se fuera al culto. Y entonces él salió y le dijeron, mira, nosotros somos los que te hemos estado hablando, ¿por qué ya no nos contestas? Y empezaron ahí, ¿verdad?, a tratar de extorsionarlo. No vamos a hacer la historia muy larga, fue una estira y afloja entre él y estos malvados. Al final, o sea, como él le había dicho a la policía, si llegan a ir a buscarlo y si le quieren sacar dinero, por nada del mundo usted les dé ni un peso, no les dé nada. Usted niéguese y niéguese y niéguese y niéguese. Y bueno, él siguió las instrucciones y él se negó y se negó y se negó y se negó a darles dinero. Y finalmente ya estos hombres pues dijeron, bueno, pues ya nos vamos, pues ni modo, y pues ya aunque sea danos 50 pesos para la gasolina, pues ya nos echamos la vuelta. Y dice el hermano, y yo casi se los daba, pero me acordé la voz, que no les dé nada. Y no, hombre, no traigo, no les di nada. Y entonces, antes de que se fueran, él les dijo que si le permitían orar. Y entonces él hizo una oración por ellos y él me decía, pero no, hombre, Saúl, fíjate que oré y dije, pero aquí me las voy a desquitar. Y ahí en la oración no me les di, pero hasta para llevar, ¿verdad? Orando y exhortándolos y diciéndolos
Y bueno, pues se vale, ¿no? O sea, finalmente ellos se fueron bien regañados, pero de una manera indirecta, porque él utilizó el recurso de la oración. Y Padre, haz que estos hombres se arrepientan y repréndelos. Y aquí estaban bien espantados. Ya uno de ellos les dice, oiga, ya párele, pastor, ya. Sí, ya déjenos, por favor. Ya, pues váyanse, ¿no? Pero ya se fueron bien, bien vapuleados, ¿no? Entonces es como un recurso. Otro caso que también conocí, un hermano misionero allá en Honduras. Este es un caso totalmente verídico. A este hermano lo asaltaron una pandilla en Honduras y lo iban a asesinar. Le quitaron sus pertenencias, lo hicieron arrodillarse y ya lo iban a asesinar. Él les dijo, nada más denme por favor unos segundos, quiero encomendarme a mi Padre, ¿verdad? Y ya, pues hagan lo que tengan que hacer. Y entonces él elevó una plegaria que le salió del corazón, pero una plegaria donde él, utilizando el recurso del maestro, utilizando el recurso de Esteban, clamaba al Eterno por misericordia para sus asesinos. Y no lo mataron. No lo mataron, o sea, la oración funcionó como un recurso ahí poderoso, en donde él la utilizó así, como un recurso de su propia defensa. Y de amor, ¿verdad? Hacia ellos, en este caso, hacia sus enemigos. Y no solo no lo mataron, sino que dice que algunos de ellos, algunos de la pandilla, incluso cuando él terminó de orar y abrió sus ojos, varios de ellos estaban arrodillados. Estaban ahí arrodillados, juntamente con él. Y así nació una congregación ahí en San Pedro Sula, Honduras, con este misionero y con un grupito de pandilleros que de querer matarlo comenzaron una nueva congregación. Entonces sí se vale, ¿verdad?, utilizar la oración como un recurso. Insisto, no debe ser un recurso que se explote demasiado, solamente bajo ciertas circunstancias. Y finalmente, ¿cuáles son las cosas o personas por las que usted pide o da gracias cotidianamente? Bueno, esta es una pregunta ya personal para reflexión de cada uno. Consideren lo que el Rav Shaul escribió, por qué es por lo que él daba gracias, por qué es por lo que él pedía, y comparen por qué es por lo que nosotros damos gracias, por qué es por lo que más pedimos, y pues qué tan correctos andamos en este tema. ¿Sale? Bueno, ya por cuestión de tiempo vamos a dejar pendientes las preguntas, pero no crean que no se van a revisar. Las preguntas que ustedes hicieron sobre este texto de Colosenses. Para el próximo Shabbat, los versos restantes del capítulo 1, o sea, del 15 hasta el final, va a ser nuestro texto. ¿Más preguntas? No les voy a encargar que hagan preguntas ahora. Les voy a dejar que descansen. Hagan las que no hicieron, ¿verdad? Pero diferentes a las que yo hice. Shalom, hermano, nos vemos. Quédense un ratito más en la siguiente clase.